Ya, como último tema para su parcial, tocaría lo que es ácidos y bases. Entonces, bueno, vamos a empezar. Es un tema corto, así que, bueno, para esto vamos a iniciar reconociendo características de lo que vendría a ser un ácido. Entonces, los ácidos van a ser corrosivos, van a ser soluciones concentradas que van a permitir destruir la materia orgánica, van a tener mente un sabor agrio, por ejemplo, el vinagre viene a ser un tipo de ácido. Estos tienen efecto de neutralización si se unen a las bases. Entonces, ¿se acuerdan que un ácido y un base se neutralizan? Ya, entonces ahí coloqué ejemplos de los ácidos que nosotros también ya vimos cómo se podrían formar tanto ácidos hidrácidos como ácidos oxácidos. Entonces, por ejemplo, el ácido nítrico, que lo utilizamos mayormente en fertilizantes y como reactivos en el laboratorio, el ácido fosfórico, que también forman parte de lo que vendrían a ser a nivel odontológico para restauración dental, o el ácido acético, que es también conocido al vinagre, ¿no? Entonces, gracias a eso vamos a regirnos de una escala de pH. Entonces, vemos ahí en la imagen como lo ácido va a ser menor a 7, porque 7 es el punto de corte, acuérdense, 7 es lo neutro. Entonces, si disminuye mi pH, mi cantidad de hidrogeniones, que vamos a ver un poco más adelante, vamos a determinar que esa solución o o ello va a ser pues ácido. Entonces, de 7 hacia abajo viene a ser ácido. Ya por el contrario, una base que va a ser pues su contraparte para neutralizar, van a ser estos más suaves, no son tan, perdón, corrosivos con la piel, tienen un sabor amargo, estos van a ayudar también como colorantes vegetales en ciertos compuestos, estas van a ser en sustancias a nivel concentrado, van a ser también destructivas en cuanto a una materia, neutralizadas ya pues con el ácido, como le mencioné, ácido y base hacen la neutralización. Entonces, conocemos ahí, por ejemplo, los hidróxidos, que son las bases, ¿no? Hidróxido de sodio, como una soda cáustica, de potasio, en caso de ser componente de algunos jabones, o los que utilizamos también como antiácidos, ¿no? Como el hidróxido de aluminio. Ya, entonces estas bases, que si nos damos cuenta van a tener el grupo funcional OH oxidrilo, los hidróxidos, van a ser estos compuestos que van a tener un pH, una concentración de hidrogeniones mayor a 7. Entonces recordemos, 7 es neutro, menor a 7 va a ser un compuesto ácido, mayor a 7 va a ser un compuesto alcalino. Bien, y ahí vemos, por ejemplo, la mayoría de frutas, algunas verduras que tienen este compuesto. Y el pH neutro mayormente pues lo podemos destacar del agua. Bien, entonces esto es en cuanto a características generales de lo que son los ácidos y las bases. Ya, entonces para hablar de ácido y base, ¿qué es? Cómo yo sé que un compuesto, cómo yo sé que un alimento, cómo yo sé que una sustancia va a ser ácida o base. Pues esto va a depender de algunas teorías que se dieron en cuanto al nivel de hidrogeniones o nivel de oxidrilo. Entonces, por ejemplo, Arrhenius nos dice que un ácido, ¿no? En primera instancia nos dice que va a ser esa sustancia que al disolverse en agua va a generar protones. Recuerdan, ¿no? Teníamos en soluciones mi solvente y mi soluto. Entonces él dice que si mi sustancia la disuelvo en agua, en un solvente, en un soluto, pues este va a tener que generar protones. Entonces, ácido cuando genera protones. Por el contrario, una base me menciona que al disolverse en agua, pues esta se va a disociar, pero no en hidrógeno, sino en el grupo hidroxilo, ¿no? El OH. Entonces, vemos aquí como el agua, que sabemos que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, vemos que él va a disolver, por ejemplo, el soluto sería ahí un hidróxido de sodio, como estos se disocian, ¿no? En OHs y en el sodio. Entonces, eso sería una sustancia base. Entonces, en términos generales, para Arrhenius, un ácido, en una
disolución pues va a liberar hidrogeniones, mientras una base se relaciona con el grupo oxidrilo. Y entonces no se olviden también, porque preguntan a veces, que el ácido y la base, ¿qué reacción tienen? Recuerden que estos van a formar sales, ¿verdad? Sal y agua, formando también reacciones de neutralización. Entonces, un ácido y una base se neutralizan. ¿Y cuál es el resultado? Pues forman mi sal y mi agua, así como para las sales que tocamos, oxisal y la otro tipo de sal. Entonces, la aloidea, vemos, ¿no? Cómo este genera mi compuesto que vendría a ser la sal y también libera pues agua. Ahora, para otra teoría como Bronsted y Lowry, nos dice que el ácido va a ser la sustancia capaz de ceder o donar protones. En cambio, mi base va a ser la sustancia que capta, resecciona los dichos protones, que son los hidrogeniones. Ya, entonces, esto es una relación así como recuerdan el metal y el no metal, uno recibe, uno dona y uno recibe. Entonces, mi ácido va a ser el que va a donar. Por el contrario, mi base es la que va a aceptar. Entonces, en esa relación, ¿ya? Y bueno, vemos, ¿no? Como el ácido, por ejemplo, aquí es el que me dona el ácido vendría a ser el que le va a dar los hidrogeniones y pues la base como resultado va a ser la que al final lo obtenga, lo recepcione. Igual de esta manera, ¿ya? Entonces, en esa teoría es así. Otra característica para reconocer mi ácido de mi base no solo es en disolverse y disociarse en liberando hidrogeniones o hidroxilos, sino también considerando que los ácidos van a ser los que van a donar el hidrogenión y la base, pues la que la va a aceptar. ¿Ya? Y bueno, al final, me parece, tenemos también una teoría, la de Lewis, que me dice que mis ácidos van a ser capaces de aceptar y compartir electrones. En cambio, mis bases donan y comparten. Bueno, en este caso, la característica que él agrega es que van a poder compartirse también. Ya recuerdan que había un tipo de enlace, el enlace covalente, que tú compartías sin aceptar nada a cambio, ¿verdad? Lewis dice que un ácido, así como em, acepta, puede compartir, y una base, así como dona, la puede compartir. Ya, entonces ahí vemos el ejemplo de un amoníaco con el trifluoruro de boro. A veces preguntan también por este tipo de moléculas. Trifluoruro va a referenciarse que tiene 3 fluoros y de boro pues vemos al compuesto de boro. Y pues bueno, y el amoníaco que vendría a ser el NH3 en términos generales. Ya, entonces, eso en cuanto a ácidos bases. Y bueno, aquí un resumen, ¿no? De cómo ellos tienen su fundamento. El Arrhenius nos habla de la ionización en el medio aquoso. ¿Se acuerdan que decía que si disolvemos en agua, uno se disocia en hidrogeniones y uno se va a disociar en oxidrilos? ¿Ya? Entonces, para él, los ácidos que tienen hidrógenos y las bases hidroxilos, así como hablábamos en compuestos que mi sal hidrácida y mi sal oxácida, bueno, ya, mi sal oxácida, un ejemplo, porque no recuerdo. Entonces, vemos que en ambas va a estar, por ser ácidos, van a tener el hidrógeno, ¿verdad? Pero la hidrácida solo está compuesta por 2 elementos, ya sea mi hidrógeno y mi no metal, y en cambio mi otro tipo de sal pues va a tener mi hidrógeno, mi oxígeno y otro elemento adicional. Entonces, para Bronsted y Lowry es la transferencia, ¿no? Uno dona y otro acepta. Mi ácido dona y mi base acepta, ¿verdad? Para él también se cumple que los ácidos tienen hidrogeniones y para Lewis, pues él transfiere o comparte, ¿no? Se donan, se aceptan, ya saben que da par, o también solo uno comparte, puede compartir. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de una clasificación acerca al número de iones hidrogeniones o de iones hidróneos. Bien, entonces cuando hablamos que es monoprótico, mono es uno, ¿verdad? Entonces este va a tener un átomo de hidrógeno en la estructura, como el ácido clorhídrico, que podemos encontrarlo a nivel de estómago, ¿no? Secretadas por células parietales, o el ácido nítrico, que también nos ayudan en sustancias como en el laboratorio. Entonces vemos cómo la cantidad de hidrogeniones es uno.
En cambio, para hacer diprótico me voy a fijar en que sean dos, ¿no? De dos, dos. Entonces, igual, el ácido sulfídrico o el ácido carbónico. Y para poliprótico, pues ya va a ser mayor a 3. Y como yo me doy cuenta, de igual manera voy a visualizar la cantidad de hidrogeniones que tenga mi sustancia. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy a poder identificar y clasificar por el número de hidrogeniones, ¿no? Monoprótico, diprótico o poliprótico. Ya. Ahora, respecto a su capacidad de ionización, voy a conocer cuándo es un ácido fuerte o un ácido débil. Ya, un ácido fuerte son los que se van a ionizar totalmente en agua. ¿Qué quiere decir eso? Que van a donar todos sus protones, o sea, al disociarse en agua, estos van a liberar todos los protones. Bien, entonces eso es lo que ocurre cuando un ácido es fuerte. Pero si un ácido, como en el caso del ácido clorhídrico, pero si un ácido fuera débil, pues estos no se van a disociar o ionizar totalmente, sino en menos cantidad, ¿no? Como por ejemplo tenemos al ácido acético. Entonces, un fuerte pues va a ser el que va a donar, va a ceder más fácilmente que sus hidrogeniones. ¿Por qué? Porque al momento de disolverse en agua, se disocian, se separan y van a tener más cantidad de hidrogeniones. Por el contrario, mi ácido débil no es el que va a poder donar en la totalidad. ¿Por qué? Porque solo algunos se van a disociar y otros no. ¿Ya? A eso se debe con que sea fuerte y débil. Fuerte no significa que sea su enlace tan fuerte que no se disocie. No, por el contrario. En contacto con el agua, pues este va a permitir disociarse más que un débil, ¿ya? Mm, Ahora tenemos, bueno, la autoionización del agua y la escala del pH, lo que sí preguntan un poco más, ¿no? Vamos a tener que nuestro pH se va a basar les vimos, ¿no? Que son ácidos, neutros y bases. Bien, y bueno, esta escala va a depender de que un número va del 1 al 14. Como les mencioné, el punto de corte va a ser el 7. 7 que es neutro. Y el ejemplo más conocido de un pH neutro, pues vendría a ser el agua, ¿no? Entonces, según lo que se saca para esta autoionización, tomando ejemplo al agua, pues este nos va a decir que tanto, esto es importante que recuerden, así de frente, más importante ya, que el pH más el pOH te van a dar igual a 14. Entonces, si en un ejemplo les dicen, tengo un pH de 5, pero te piden hallar el pOH, ustedes van a tener que reemplazar, ¿no? Entonces, si te dicen que 5, vas ahí 14 es igual a 5 más, y te piden el pOH. Entonces, de ahí sale que es 9, ¿no? Entonces, tu pOH es 9. Por ejemplo, si te piden de un alimento o cosas así, entonces, en esa relación va así, pero por el contrario, si es que te dieran la molaridad, por ejemplo, te dicen que la molaridad de dicha sustancia es 0,1, ¿bien? Y te dicen, hállale el pH. Entonces, tú vas a ir a bueno, a la calculadora en este caso, y vas a colocar el menos logaritmo y ubicas la molaridad, que es 0,1. Menos logaritmo de 0,1 y ahí te vas a hallar el pH. Y lo que te sale, lo marcas si es ácido o si es base, ¿ya? Entonces, recuerden. Y si es que no te dan la molaridad, pero recuerdan a qué era igual la molaridad. Lo vimos en la clase pasada. ¿A qué es igual la molaridad, chicos? ¿Se acuerdan? La molaridad va a ser igual a, El número de moles sobre el volumen. ajá, el número de moles de mi soluto sobre el volumen de la solución en litros. Ya, entonces, si es que te dan el número de moles y el volumen, tú puedes calcular la molaridad y a su vez esta la aplicas en el menos logaritmo de 0,1. Pero no se olviden que es menos, porque a veces solo ponen logaritmo y no les va a salir la respuesta. Ya, entonces, de acuerdo a eso, ya voy a clasificar. Ya saben que menor a 7 es ácido, 7 es neutro y mayor a 7 es base. ¿Ya? Entonces, si es ácido, obviamente va a tener más cantidad de hidrogeniones. Si es base, tiene más cantidad del grupo oxidrilo, ¿no? Esto según la teoría de Arrhenius y también de Proust. ¿Sí?
Entonces, eso es importante recordar. Y aquí tenemos la escala del pH, ¿no? Importante recordar, o bueno, ahí les dieron un ejemplo. Por ejemplo, en la sangre arterial tenemos un pH de 7,35, 7,45. Si es que les preguntaran, 7,35, 7,45, ¿no? Mm, ahora sí, es importante también ir reconociendo, ¿no? Cuando mi pH disminuye, ya sabemos que es ácido, pero en procesos, por ejemplo, a nivel de gases arteriales, cuando tú ves un pH menor a 7,35, le vas a decir que está en acidosis. Y si tú ves un pH que está mayor a 7,45, voy a decir que estoy en una alcalosis. Se lo van a ir viendo de poco a poco. Ya, pero ese es un dato. Igual ahí les coloqué algunas escalas de pH, ¿no? Que sería bueno que ya vayamos relacionando, ¿no? Que mi orina tiene un pH ligeramente ácido, mi sangre medio entre base, la piel también algo ácido, la saliva un poco ácido, la bilis un poco base, ¿no? El estómago, que es importante, también han preguntado, ¿no? Saben que el pH del estómago es ácido propio por el ácido clorhídrico y otras sustancias que va a secretar. Mi duodeno también ligeramente ácido para base y mi colon igual. Entonces, ahí es importante la de la sangre, el estómago y la saliva, quizá, ¿no? Entonces, no se olviden, si mi pH arterial en los gases, en un examen que se llama AGA, está menor a 7,35, voy a entrar en una acidosis, ¿no? Y si está mayor, en una alcalosis, de 7,45 en una alcalosis. Ya, ahora, por ejemplo, me dicen, para neutralizar 10 mililitros de hidróxido de potasio, 1,5 normal, se requiere una solución de, ¿qué se requeriría para neutralizar un hidróxido? Esa es la pregunta. A ver, chicos. Un ácido. Ujú. Exacto, se requiere un ácido. Ya saben, ahí les ponen, ¿no? Les ponen mililitros, la normalidad, pero en realidad lo que te pide es con qué se neutraliza. Y como ya les recordé, un ácido más una base hacen una reacción de neutralización y como producto te van a dar la sal y una molécula de agua. No se olviden. ¿Ya? Ahí, igual, para neutralizar un ácido, y es de tipo oxácido, se requiere una solución contrario, ¿no? Básica. Ujú, básica. Sí. Ahora dice, por ejemplo, el tomate tiene un pH de 4. ¿Cuál, según la escala que se le considera? Neutra, base, ácido, fuerte, Ácido. alcalino. Ujú, sí. Ok. Y de acuerdo al Clorox, pH 13. Entonces es. Básico. Ujú, sí. Entonces lean bien, fíjense bien y para que puedan dar una buena respuesta ya. Una consulta. ¿Podrías retroceder? ¿A partir de qué pH se considera lo que es fuertemente alcalino o eso nunca se marca? Fuertemente alcalino. Sí. No, es ácido o base o neutro. Yo prefiero otorgarle esos puntos de cortes. O es ácido, o es base, o es neutro. Ya, porque eso de fuertemente, ligeramente, no. Ahorita ustedes deben de reconocer estos tres términos. O es base, o es ácido, o es neutro. Ya para no evitar ese tipo de confusiones, porque tú que sepas que algo es fuertemente o ligeramente, no. Hace rato mencioné una clasificación de fuerte o débil de ácidos, pero eso es por su nivel de disociación. Pero eso también ya es un estudio como que un poco más centrado en las personas que hacen como que ejercen propiamente dicha carrera, por ejemplo, no químicos, farmacéuticos. Pero ahorita lo que se quiere es que ustedes puedan reconocer cuando es ácido, cuando es base, cómo saber qué es un pH, cómo saber calcularlo y permitir clasificar de esa manera. ¿Sí? Entonces, ya, y por último, me parece que vamos a hablar algo chiquito a nuestro del sistema buffer. Sistema buffer, que también van a tocar biología, bioquímica,
Son conocidos como tampón, soluciones amortiguadoras o soluciones reguladoras. Son pares conjugados de un ácido débil con una base conjugada. Ya, estas van a tener la capacidad de mantener estable un pH en el que se encuentran, evitando así cambios bruscos. Esto quiere decir que, por ejemplo, a nivel de nosotros en nuestro organismo, las enzimas van a cumplir esta función reguladora. ¿Ya? ¿Y esto para qué? Para mantener estable mi pH, porque como les dije, es importante recordar nuestro pH arterial, 135, 145. ¿Por qué? Porque si llegara a disminuir más de lo normal y aumentar más de lo normal, nuestra vida estaría en riesgo. Sí, entonces, mediante esos cambios que suceden en nuestro organismo van a haber sustancias compensadoras, ¿ya? Como en el caso, por ejemplo, también del bicarbonato, ya sustancias así. Pero es importante que reconozcan que un buffer va a ser un amortiguador o regulador de qué, de evitar cambios bruscos en cuanto a mi pH. Sí, eso sería un buffer. Ahora, como les estaba mencionando, es el cambiar el pH de la sangre cada vez que les pregunten, ya saben, la sangre arterial 735, 745. Eso lo van a ver hasta el final. No, toda su vida. Ya, no se olviden, 735, 745. Entonces, como yo les dije, si disminuye, sería ácido, ¿no? Pero aquí se le llama acidosis. Ahora, ¿qué lo produce? Pueden ser medicamentos, o un deporte intensivo, al alcohol, estrés, exceso de alimentos en ácido. ¿Y va a repercutir? Pues va a afectar a nivel nervioso. Podemos caer en coma, en una acidosis, los calambres, arritmias cardíacas, problemas respiratorios, ¿ya? Y gastrointestinales. Eso más que nada. Y cuando pues este aumenta, sabemos que llega una alcalosis, ¿verdad? Mayor a 7,45. ¿Cómo se produce esto? Mayor a bicarbonato, ingesta, ¿no? Una disminución del dióxido de carbono, exposición a altitudes, la presión parcial de oxígeno está baja, ¿no? Es cuando hacemos viajes altura, por ejemplo, a Huaraz, ¿no? Casi 3.000, no recuerdo bien, metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa? Nosotros entramos en una alcalosis y eso lo van a ver poco a poco. Ya, entonces eso puede producir enfermedades, las náuseas, vómitos, lo que mayormente conocemos como el soroche, ¿no? Entonces esa es la explicación. Es porque nuestra sangre arterial pues está entrando en un nivel de alcalosis. Bien, hormigueo, entumecimientos, manos, en pies, todo eso. Eso es lo que produce alteraciones en nuestro pH y hay sustancias amortiguadoras como las buffer que nos van a ayudar pues a regular esto. ¿Sí? Bueno, chicos, hay una preguntita. ¿Y a qué tipo de reacciones? Te están pidiendo el tipo de reacción. ¿Esto qué sería? ¿Qué tipo de compuesto? Una base, Ya, una base, muy bien. La de aquí. ácido, Ujú, pero ¿qué tipo de ácido? Recuerden que hay dos tipos que hemos aprendido. ¿Qué tipo de ácido sería? Oxácido. Oh, excelente, un tipo oxácido. Bien, no es hidrácido. Recuerden que el hidrácido solo tiene dos, el hidrógeno y un no metal. Ya, y esto sería, ¿qué formaría una base más un ácido? sal más agua, La sal, y acá está el agua. Bien, y este es un tipo de sal. oxisal, Excelente, oxisal. Recuerden que la idea es distinta. Y entonces, ¿qué tipo de reacción están formando? Un redox. neutralización, Ujú, muy bien, una neutralización. Ya. Ahora, ¿cuál es el pH de una solución acuosa de 0,1 molar del ácido brómico? Entonces, ustedes van a su calculadora y ponen menos logaritmo de 0,1, ¿ya? Y lo colocan. Alguien lo puede resolver. Me parece que sale igual. A ver, a ver. Mm, a ver, a ver. ¿Alguien lo pudo calcular? Me uno, parece que sale.
Ya, 1, sí, ¿verdad? Ya, 1. Entonces eso ya sabemos nosotros según nuestra escala, nuestro punto de corte, si es menor y si es mayor. En este caso es menor, entonces vendría a ser un ácido. Sí, ya. Bueno, chicos, eso sería respecto a la última sesión que tenemos. No sé si tienen alguna pregunta.